Quiero presentarte la segunda parte de esta serie que hemos hecho alrededor de esta bobina British General. Y lo primero, quiero agradecer a las personas que están intentando ayudarme para conseguir el esquema que teóricamente o que hizo esta persona que vive lejos, me parece que vive en Sydney, y que no soy yo capaz de contactar con él. Pero en esa misma página, esta persona ha construido este receptor que estás viendo su topografía. Y ese receptor, tengo la suerte que sí es su esquema, sí lo pude conseguir en internet, con lo cual tenemos un esquema para una bobina muy parecida. Verás que en esa fotografía la bobina es casi igual al modelo que nosotros estamos trabajando. La única diferencia está en que nuestro modelo tiene lo que es la bobina de antena, las 5 posiciones famosas, ¿no? El AG, el CT, 1, 2 y 3. Este parece que no lo tiene, pero todo el resto parece muy parecido. Con lo cual, vamos a ver y como base, vamos a empezar con ese esquema que lo he encontrado. Mira, el esquema es, como puedes ver, un receptor a reacción. Muy bien. El receptor a reacción nos permite a nosotros optimizar ese variocoupler que tenemos en esta bobina. Otro detalle que este esquema tiene y que a mí me gusta. Verás que el detector es un detector de galena, pero además esta, digamos, este circuito presenta la característica que tiene dos condensadores variables. Uno de sintonía y otro, digamos, en serie, que ya ataca a lo que puede ser la grilla. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos una galena con un circuito que tenía efectivamente lo que me ponía como volumen? Y era un condensador variable más que atacaba al diodo. Era, digamos, un circuito serie LC en el fondo y que nos permitía tener o sintonizar todavía mejor, de tal forma que la sensación de volumen era más o menos que yo sintonizase mejor o peor. Bien, pues este también lo tiene. Entonces partimos de ahora de un circuito que también tiene ese circuito, se llamaban circuitos de Clark. Pues, y como dio buen resultado, pues me animé todavía más en este circuito, pero es que además tengo otra característica. ¿Cuál es? Que mi bobina, no la del esquema, pero sí mi bobina, tiene una gran granularidad de tomas, tanto en bobina de antena como en bobina de sintonía. Y esto es muy asimilable a lo que llamaban los famosos circuitos de Reinhardt, que eran circuitos, digamos, de reacción, pero que tenían esa capacidad de poder tener una gran granularidad en antena, en sintonía y en reacción. Y yo los tengo los tres, porque yo tengo la capacidad de granularidad que me da en antena de 3 posiciones. Tengo la granularidad que me da en sintonía 10 posiciones. Y tengo la continuidad de lo que es la reacción. Luego podemos estar asimilando también este circuito a un circuito de Reinhardt. Luego en este receptor de reacción estamos juntando para mí dos tipos de circuitos muy buenos. Un circuito de Reinhardt y un circuito de Clark. Te habrás fijado que este circuito que estamos usando no representa un altavoz. Lo que está representando es unos cascos de auricular. Claro, no tenemos más que una sola lámpara, pero nosotros vamos a tener la osadía, el atrevimiento de intentar hacer funcionar a este circuito con un altavoz. Y vamos a ver qué resultados podemos obtener. Mira, tengo aquí dos más transformadores de esos que te dije que arreglé y ahora voy a coger el que de alguna forma, para este montaje, de alguna forma se aproxima más a 500 ohmios en su primario. Bueno, este da 1656 en su primario. No. Sí, 1656. Es mucho. Me gustaría encontrar otro que diese un poquito menos. Mira, ahora voy a probar este otro. Vamos a medirlo, a ver qué valores nos da. 1640. También mucho. Bueno, como verás, hay muy poca diferencia entre uno y otro. Me hubiera gustado que fuese de un valor óhmico más bajo, alrededor más de 500, porque digamos que el acoplamiento de un detector de galena
es más idóneo, la impedancia que presenta ese circuito es más idóneo para 500 ohmios. Aquí tenemos 1600, pues bueno, nos vamos a quedar con 1600, pero ya digo, hubiera preferido tener 500 ohmios ahí. Y esto es la cadena SER. Mira, cadena SER. Fíjate. Detector de galena. Este, digamos, es como el ajuste fino. Así que la antena hace muy poco, muy poco. Quizás hasta se oye mejor sin antena. Pongo la antena. Casi lo mismo. Eso sí, la tierra hace mucho. Bueno, mucho no, nada. Sin tierra. Es probable que se me esté metiendo Radio Nacional. Si le había puesto esto aquí en grilla, ¿ves? Le ayuda. Es menos crítica. Es Víctor Manuel que está ahí. No entra en reacción, pero yo le puedo hacer que entre en reacción. Mira, esta es la reacción. Ahí sí, ahí tengo reacción. Y ahora voy a tocar de sintonía. Verás qué crítico es. Bueno, no tanto. Con tierra es más crítico. Bien, ahora voy a quitar el detector de galena y voy a poner el diodo de germanio. Es un... Vamos a verlo, vamos a verlo. Ay, se me ha doblado y se me ha quedado doblado y ya está. Vamos a ver si tengo suerte y lo pongo ya. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sin tierra, con una antena que ahora le voy a quitar. Se le ha quitado la antena. Le queda la de grilla. Le queda esto que le he metido. Ahí se oye muy bajito. Le meto la de grilla. O le voy a hacer una cosa. Quito la de grilla, meto la antena auténtica. Vale, va mucho mejor poniéndole también esto aquí. Fíjate.
una sola lámpara. Lo tengo en 4 y este otro en 3. Y ahora vamos a intentar ir a Radio Nacional. Radio Nacional es más frecuencia, tendremos que meterle, perdón, Radio Nacional es menos frecuencia que la cadena SER, tendremos que meterle más bobina. Vamos a irnos al 5. Ahí estamos. Sigo manteniendo ahí. No, esto ya es radio, ya no es la cadena SER. No sé si es Radio 5 o es Radio Nacional. Estoy tocando el condensador de sintonía. Bastante duro, pero aquí están. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué pasa esta noche por aquí? Aquí lo cuenta Óscar. No sé qué hacemos aquí, ¿es sorpresa? ¿Se puede decir? Le voy a quitar un poco reacción. De Eurovisión, Nebulosa, que Fíjate. nos queremos un montón y que estamos con ellos a tope, con todo. Y vamos a hacer una actuación de temas y a compartir una noche de fiesta. Bueno, ahí Euroclub. Si me preguntas yo, en este caso, o sea, sin quitar esa... Fijaros cómo soy Radio Nacional. A Barry Brava. Pero es curioso que una banda que fue candidata en el Benidorm Fest, que ni siquiera fue a Eurovisión... Estoy con Diodo, ¿eh? Vamos, con detector. Podemos hacer la prueba. Lo voy a intentar poner con detector de galena. Cuando lo muevo probablemente haya perdido el punto de contacto. Ahí lo tienes. Va más con el diodo de germanio. Pero a lo mejor porque este no es el punto más idóneo. Detector de galena. En Malmo es una fiesta que organiza RTVE y van a actuar por eso Barry Brava, también es Cafeína, que están por aquí, pero se han ido a dar una vuelta a ver la Sintonía. Y también Sharon en el Benidorm Fest. Nada, oye, no sé, ¿os lo dije a vosotros o aquí ya no me acuerdo, Anto Carmona? Aquí lo tenemos. Totalmente original. Bobina 1929. Los condensadores estos... Y, por cierto, no son los mejores, serían mejores que fuesen de 500. Estos pueden ser de 400 y pico, pero como verás son de unos receptores de los años 40-50. Detector de galena, triodo, transformador de baja frecuencia y nada más. Habrás fijado cómo para, digamos, coger otra emisora como Radio Nacional que tiene menos frecuencia, lo que he hecho es cambiar la posición del plot. Bien, pues ahí lo que he representado es un ejercicio en el que simplemente he puesto, como yo conozco cuál es el valor de la inductancia en todos los puntos, en el 1, 2, 3, 4, y he hecho el ejercicio de decir, bueno, estoy funcionando con un condensador que en un punto tenga 50, en otro 200, me parece, y en el otro 400. De tal forma que lo que he calculado es qué valor de frecuencia resuena. Es decir, conozco la inductancia, conozco el valor del condensador que tengo en paralelo y voy a saber teóricamente a qué frecuencia resuena. Entonces podemos ver cómo una posición 1, la posición del plot 1, y con una capacidad de 50 picofaradios, estamos a mínima bobina y a mínimo condensador. Entonces, con esas dos características, la frecuencia es la máxima y esa frecuencia máxima es 7 megas. Después hemos visto cómo va bajando y cómo entramos en las frecuencias de onda media a partir del plot en 3, 4 y 5. Ahí te he representado cuáles son las frecuencias de la cadena COPE de emisión, pues son 999 kHz, la onda cero 954 kHz y hasta Radio Nacional de España 585. Entonces podemos intuir cuál es la mejor adecuación de la posición del plot para estas frecuencias. Entonces vemos como para la COPE el 3 va muy bien, como para SER y a lo mejor para Radio 5 puede ir bien la 4 y por supuesto parece que lo que mejor para Radio Nacional de España es la posición 5.
Ahí he puesto también onda cero, pero onda cero no tengo capacidad. La señal que me llega es muy baja y con este receptor no he podido sintonizarla. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver cómo si yo me voy al otro, a las posiciones 7, 8, 9 y 10, llegando en la posición 10 con máxima inductancia y con máxima capacidad, que son 400, llego a los 168 kHz, es decir, llego a la onda larga. ¿Qué he podido comprobar? Que en las medidas que he hecho, por ejemplo, la posición 7, no llego a ver inductancia. Y sí que la hay porque, es decir, yo pongo el polímetro y veo continuidad, pero en cambio cuando voy a medir, no sé por qué domina el fenómeno de la capacidad y no llego a medir las inductancias. Por eso, a lo mejor el esquema que he hecho yo de lo que es la bobina, igual hay que ponerlo un poquito en cuarentena, ¿no? Porque esa posición 7 siempre me está dando capacidad y no me está dando un valor de resistencia e inductancia. Y sobre todo sabiendo y teniendo en cuenta que con un polímetro a mí me da un valor de resistencia. Bueno, simplemente es una curiosidad que yo te he querido comentar. Y lo que más me interesa de aquí es que veas cómo esa granularidad que tengo en la bobina de inductancia me permite a mí moverme con más facilidad dentro de cada trocito de la onda media, como si tuviésemos una onda media dividida en 3 tramos. Y por lo tanto, eso me parece que lo decía José Cal, me podría estar usando condensadores, incluso no me haría falta de 500, aunque en un momento determinado de este vídeo hablo de 500, creo que con condensadores buenos de aire de 200 picofaradios tendría yo la capacidad, dado que puedo cambiar el valor de la inductancia, tendría la capacidad plena de poder sintonizar todas las emisoras de onda media simplemente con condensadores variables de 0 a 200 picofaradios. Ya no es mi caso, ya digo, yo he puesto uno de normal, de receptor, que estará por los 450, 420 picofaradios. Bueno, ahora para que lo veas, lo he puesto con una 409. Se oye un poquito más bajo, pero da, no sé, más autenticidad a todo el montaje. Esta es Radio Nacional, ¿eh? Radio Nacional, me vuelvo a insistir, es una emisora favorable. Ahora que hemos cambiado, he pasado a 4. ¿Qué acontece también? Que en este momento estamos también en Radio Nacional, pero pasa que lo que he hecho, como he disminuido la inductancia de la bobina, he tenido que aumentar la capacidad del condensador. Y ahora nos vamos al 3. Esta es la serie, la que estamos escuchando. Y en la 3, metiendo un poquito de reacción, ahí. Esta no sé cuál es. Esto no sentó muy bien a las hermanas Meloni y mucha gente efectivamente dice que, bueno, que o bien su madre decidió apartarse del padre y, bueno, en parte por eso habla tanto de ese abandono que le marcó, en parte, claro, pues la ideología seguramente ha hecho mucho, pues que su padre fuese, pues, comunista ni más ni menos, vaya. Comunista, ateo y fiestero. ¡Ahora sí! Esta puede ser Radio o SER. Sí. Vamos a intentar llegar a COPE. Estando en el 3, tendríamos que ir a quitar capacidad para aumentar la frecuencia. Quizá yendo a 2. 1, 2.
Ahora lo puedes ver, estamos escuchando la cadena COPE, la bobina la tenemos en el punto 2, bobina de sintonía, digamos lo que es bobina de antena la tengo en el punto 3, ahí tengo la reacción, condensador variable de sintonía, detector, este condensador que va digamos en serie, que ya lo vimos en alguna galena, transformador de baja frecuencia, triodo A409, emisora COPE. Ahora vamos a verlo, creo que es Radio Nacional, pero con otro altavoz pequeñito que tiene, digamos, menos sensibilidad y menos capacidad de amplificación que el Seibet que has visto antes, que es el Amplión. Pero está muy bien también, ¿eh? Hay una parte del estadio, que es un estadio precioso además también del Mainz, repleta de aficionados del Dortmund, ¿eh? O sea, repleta, con banderas, o sea, es que se les ve perfectamente y es una buena porción del estadio. Sí, no, es una barbaridad, va a ser una final muy bonita y la verdad es que, bueno, pues locura, como suele pasar, ¿no? Como suele pasar ya. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Partíamos de una bobina que servía muy bien para un receptor a reacción, ya que tenía un variocoupler. Esta bobina tenía tomas tanto en lo que es el devanado de antena como el devanado de sintonía. Luego, por el tipo de bobina, nos podemos aproximar a hacer un receptor de Reinhardt. Encontramos este esquema que encima nos da la posibilidad de implementar, digamos, una galena de tipo Clark, por ese condensador que lleva en serie, digamos, que va hacia la grilla. Y lo hemos hecho. Y los resultados que hemos visto han sido francamente satisfactorios. También a veces sorpresa. Es decir, el hecho de ponerle 40 centímetros en la grilla nos ha cambiado la vida. Entonces, le he quitado la tierra, porque la tierra en sí me atenuaba. Y podía todavía seguir jugando más. Pero una cosa es sorprendente, este receptor estaba hecho por ir con cascos y nosotros hemos logrado escucharlo con altavoz. Y nada más, si en algún momento determinado tengo la suerte de tener el receptor de 3 lámparas, que parece que era el más idóneo que será un circuito de reacción también, pero para este tipo de receptor, por supuesto lo reconstruiremos y haremos ese receptor de 3 lámparas. Muchas gracias por la ayuda de los que me están intentando buscar el esquema. Y hasta el próximo, que no sé qué proyecto será, porque ya los proyectos que me parece que pueden ser más novedosos, pues no tengo ya material para hacerlos. Así que muchas gracias.